Ahora sí, con respecto a las actividades dentro del marco normativo que piden, ¿no? Estas temáticas son cuatro. Enfocadas a la organización de la comunidad educativa, enfocadas a los instrumentos de gestión, enfocadas al seguimiento al desarrollo integral de los estudiantes y enfocadas al trabajo con familias. Son actividades, ¿no? Porque eso es lo que planificamos en estas hojas de ruta. Entonces, esas son las cuatro temáticas, no son las únicas. Cuatro temáticas, como yo muy bien podría trabajar en 4 días, 5 días, pero son las mínimas y obligatorias que aspiramos que todas las instituciones del país las trabajen, porque van a servir, ¿para qué? Para mejorar la gestión de la institución. Y mejorar la gestión, mejora las condiciones, mejora los aprendizajes, mejora la convivencia, ¿no? Con esas miradas. Con respecto a la primera actividad, que es la organización de la comunidad educativa, estamos en el mes de julio, primera semana de agosto, podría ocurrir que algún integrante, ¿no?, del CONEI se necesite conformar o actualizar, es un espacio oportuno. Lo mismo también ir pensando en qué momento del año tenemos hasta la quincena de noviembre para conformar el comité de condiciones operativas que entre en función, ¿no? Desde el 16 de noviembre de este año hasta el 15 de noviembre de 2025. Es el comité que cumple funciones antes que acabe el año escolar. Por eso estratégicamente está planificado que inicie su función después del 15 de noviembre, porque tiene que ver con temas de matrícula, de cierre de año, de cuadro de horas, de mantenimiento preventivo. Entonces necesitamos que sí o sí este comité sea conformado con antelación. Entonces este es el momento de ir planificando quién es el responsable, en qué momento se va a dar. Conformar o iniciar la conformación de los otros comités de gestión escolar, que en este caso sería el Comité de Gestión Pedagógica y Gestión del Bienestar. Lo ideal podría ser que coincida con el Comité de Condiciones Operativas, pero si de no ser así, podría ser también elegido al culminar el año escolar. Pero aquí vámonos, ¿no?, revisando como institución si todos los docentes son nombrados, si todos los miembros van a poder ser, ¿no?, conformar el comité con todos los miembros presentes. Entonces, todas estas situaciones que son particulares en las instituciones, habría que haber que analizar. Y luego desarrollar los aspectos necesarios para asegurar, ¿no?, en la institución la conformación de la PAPA. Acuérdense que en el mes de octubre cierra este proceso, pasa por esas etapas de sensibilización. Cuidar si tenemos una PAPA de que convoque, ¿no?, a elecciones con su comité electoral y que se vivan todos esos procesos. Entonces, eso es importante, ir de la mano también con esta organización de la PAPA. Y si un caso no se diera, hay por función algunas acciones que le corresponden al director para garantizar que las PAPAs no funcionen. Porque aquí es algo que a veces dejamos pasar. Un representante de la PAPA forma el CONEI, ¿no?, elegido democráticamente, de acuerdo a los artículos que tienen tanto en la ley y el reglamento de la ley de la PAPAs. Es lo que dice. Entonces, no podría conformarse un CONEI con un padre de familia, ¿no?, que el director designe, porque no estará representando a todos los padres de familia. Entonces, de ahí también que es importante que esta papa, ¿no?, sea conformada, porque aparte también son los que brindan apoyo en algunas actividades y necesidades que tiene la propia institución educativa. Entonces, de ahí también hacer esa reflexión con los directores. Con el tema de los instrumentos de gestión, que es la segunda actividad, tenemos cuatro instrumentos de gestión en relación al PI o a la sección referida al diagnóstico del documento de gestión, que esta está relacionada a las instituciones unidocentes, multigrado y programas, ¿no?, que realizan un solo documento. Habría que ver la sección del diagnóstico. Si ya tenemos, ¿no?, una mirada, una fotografía al primer semestre del año escolar 2024, ¿podemos actualizar nuestro diagnóstico institucional? Sí, sí. Si todo nos va bien, nos tendríamos que felicitar y esmerarnos en aquello que nos va bien para seguir teniendo esos resultados. Pero si las cosas no están como las previstas, como las quisiéramos, ¿no? Hemos planteado un crecimiento del 20%, pero en realidad estamos en cero, o sea, no hemos crecido absolutamente nada. Hay una necesidad nuevamente de realizar el diagnóstico. ¿Con qué finalidad? De analizar los logros de aprendizaje,
de ver el tema de caracterización socioemocional de la comunidad educativa, el tema de convivencia es vital, ¿no? Y siempre menciono de que estas dos cosas van de la mano. Si la convivencia en una institución no es la adecuada, los logros de aprendizaje van a disminuir, porque no hay un espacio, ¿no? No hay una convivencia en que el niño esté cómodo, atendido, para que también, ¿no?, reciba y construya su aprendizaje. Entonces, producto de todo ello, si vemos el diagnóstico, sí o sí va a haber esa necesidad de actualizar los objetivos. Y si actualizo objetivos, mis metas institucionales también se van a modificar. ¿Se puede hacer a estas alturas del año? La respuesta es sí. Con esa finalidad está propuesto como actividad. Y en el PAD, o sección referida al diagnóstico del documento de gestión, ¿no?, se realiza el balance y reajuste del PAD, o la sección referida a la programación de actividades del documento de gestión. Se socializa resultados para toma de decisiones con la participación de los integrantes de la comunidad educativa. Aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente, ¿no? El PAD tiene tres elementos importantes en su estructura, que también, dicho sea paso, se ha compartido, ¿no?, en el modelo, semi-desarrollado con ustedes, pero un poco para recordar. Tenemos una parte donde tenemos las metas anualizadas para cada objetivo institucional. La institución polidocente completa debería tener 5 objetivos como mínimo, uno para cada compromiso de gestión. Entonces tenemos nuestras metas anualizadas, que se traducen en actividades para el año 2024. Esa es la primera parte de la estructura del PAD. La segunda parte son las funciones de los 3 comités de gestión escolar, que estas funciones se implementan a través de actividades. Y luego tenemos un tercer elemento del PAC, que es las actividades regulares, ¿no?, dentro de la institución educativa, como el tema de la matrícula, entrega de informe de progreso de estudiantes, los concursos, eh, el censo estudiantil, las jornadas con padres de familia, etcétera, etcétera. Estas son actividades regulares, que no tienen que ver nada con las metas, ni tiene que ver con las funciones de los comités. Entonces, si tengo esos 3 elementos, digamos que en la institución José María Arguedas, hasta el mes de julio, con todo lo que tenía planificado en mi PAC, tenía 60 acciones, 60 actividades. Y haciendo, ¿no?, una revisión de ellas, me he dado cuenta que solo hemos realizado 50. Hay 10 que no se han realizado. ¿A qué corresponden? A metas institucionales, a funciones de los comités o actividades regulares. Este es lo primero que deberíamos tener claro. Y lo segundo, ¿quiénes son los responsables y por qué no se han hecho? ¿Por qué no se han llevado a cabo? ¿Cuáles han sido los imprevistos? ¿Cuáles son las situaciones que han impedido que se realicen? ¿No? Y eso nos tiene que llamar a la reflexión, porque ya tengo 10 en espera, más todas las actividades que tengo para el segundo semestre. ¿Esas 10 las dejo de hacer? ¿Son importantes? ¿No son importantes? Entonces, ese es el motivo de reunirse y reflexionar. Por ejemplo, una actividad de la meta anualizada, yo no la puedo dejar de hacer, porque ¿qué cosa va a pasar? Que mis resultados no van a ser al final los que yo quiero, porque estoy dejando de hacer actividades. Y lo mismo va a pasar por las funciones, ¿no? Las funciones se terminan de implementar a través de actividades. Entonces quiere decir que algún comité no está cumpliendo sus funciones. Entonces, eso tiene que ser la reflexión para justamente actualizar, reformular el PAD o la programación de actividades para el documento de gestión. Entonces, de ahí es importante hacer este tipo de revisión para luego también actualizar el documento. En el reglamento interno, el tema de las normas de convivencia y medidas correctivas. Y eso sí tiene que ser toda la comunidad educativa en pleno, o sea, asamblea general de todos, ¿no? El personal docente, administrativo, el de servicio, de apoyo. Es más, yo invitaría para esta actividad al representante de APAF y de estudiantes, porque este es el momento, solo para esta actividad, vamos a revisar las normas de convivencia y medidas correctivas. Lo que se ha propuesto en el reglamento interno, ¿funciona? ¿Realmente funciona? ¿Tenemos alguna dificultad? ¿Las cosas no están yendo bien? Lo que hemos previsto como situaciones que se podían repetir y frente a ello hemos pensado en alguna medida correctiva no se han dado, se han dado otras. Entonces es momento de conversar, de consensuar y de actualizar el documento. Luego también es importante el tema de los protocolos. Los protocolos de atención, que son 6, deberían de conocerlo toda la institución educativa, todos, sin excepción, para que cuando ocurra un hecho, saber cuáles son esos procesos. No es que tú intervienes porque quieres, sino pues justamente, ¿no? Hay el Comité de Gestión del Bienestar,
siempre se dice que es el director el que lidera, pero digamos que el director en ese momento no está por alguna situación, ¿no? Es un tema de salud, está participando en un evento, etcétera. Entonces no nos quedamos de brazos cruzados esperando que llegue el director. Es una situación X. Entonces deberíamos saber qué hacer, ¿no? Ocurre algo con un niño y dice, no, nos vamos a la policía, nos vamos a la fiscalía, llamamos al papá. No, primero lo registramos. Entonces, estas situaciones que se dan en la institución y la que es penoso seguir hablando, ¿no? Porque no debería darse ninguno, debería estar erradicada la violencia escolar en el país cero. Pero lamentablemente no es así. Y como esto viene ocurriendo, deberíamos todos involucrarnos. Y eso es mínimamente conocer los protocolos. Entonces, nosotros como institución educativa, ¿no? Y sobre todo en esta parte entra a tallar el Comité de Gestión del Bienestar, deberíamos de tener un espacio en estas días de semanas de gestión, dedicarnos 1, 2, 3 horas para solamente socializar los protocolos y garantizar que realmente todos lo conocen, porque solamente así no vamos a poder, ¿no? Atender oportunamente estos casos de riesgos de protección de estudiantes, ¿no? Y sobre todo partiendo de lo que ocurre en la institución o de lo que ha ocurrido, no, porque tampoco podemos hablar de lo que vamos a suponer, sino de lo que viene ocurriendo o ha ocurrido en la institución educativa. Y luego también, en el reglamento interno, hay que revisar y planificar estrategias diferenciadas para el trabajo con familias. Entonces, en el reglamento interno tú no dices, vamos a realizar un campeonato de fútbol, vamos a realizar un evento cultural con los pares. No, lo que en el reglamento interno debe decir, ¿no? En la institución José María Arguedas se planifican 5 actividades, es un ejemplo, de trabajo con familias en el mes de abril, mayo, julio, ¿no? Y así las que siguen, octubre, noviembre, digamos. Pero ya estamos julio y tengo en mayo, abril y mayo, y no hemos realizado ninguna. Esa es la que tenemos que ver, ¿no? Si lo que está planificado dentro de mi norma de convivencia se está cumpliendo en estricto para el trabajo con familias, con tutores, apoderados, viéndonos sus características de acuerdo a su contexto. Entonces, porque eh, es parte de este documento y es necesario que lo que está en este reglamento interno, que está aprobado con una resolución directoral, es mandatorio, lo que quiere decir que lo debemos de cumplir. Y a veces, pues, el papel aguanta todo, ¿no? Y en este caso es importante, así como vemos el tema de convivencia, los protocolos, es importante también cómo la institución se compromete, ¿no? Activamente a trabajar con las familias. Con respecto al PCI o al plan de estudios en el documento de gestión, corresponde revisar y actualizar la planificación curricular en el marco del currículo, ¿no? Y aquí es importante, nuevamente, ¿no? A fines del 29, 30 y 31 de mayo, en Lima se dio una asistencia técnica presencial donde se convocó a todo el país y donde asistieron principalmente especialistas de gestión pedagógica. Y entonces ha sido una gran oportunidad de hacer una revisión del currículum, de ver el tema de planificación curricular, el tema de la diversificación, el tema de las planificaciones, ¿no? De corto plazo, y surgieron una serie de situaciones que a mí particularmente me dejaron un poquito inquieta, en el sentido de que esta asistencia técnica era para especialistas. Y yo misma me cuestioné. El tema es que tanto realmente conocemos el currículum. Realmente sabemos que existe, pero lo hemos leído. Y si alguna vez lo leímos, lo hemos vuelto a releer, hemos visto cuál es la estructura, qué propone, qué definiciones, qué temáticos hay. Yo les invito a ustedes, estimados especialistas, que hagan esa recomendación a los directores para que sea una actividad conjunta con los docentes. Esta actividad debería estar liderada por el Comité de Gestión Pedagógica. Porque si yo no tengo claro cuál es el recurso que tengo, ¿no? Este elemento vital, ¿no? Que tiene que ver con los aprendizajes, que es el currículum como documento, ¿cómo puedo luego hablar de planificación? Y es justamente eso es lo que me termina de preocupar. Entonces, les pido por favor esta recomendación para los directores. Tomarse un tiempo y después
y hacer nuevamente una revisión de la estructura, de las temáticas, porque hay muchos elementos que les van a servir para una adecuada y oportuna planificación. Y eso tiene que ver, cuando hablamos de actualizar, ¿qué cosa? Las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, como el diagnóstico de la situación actual del progreso de sus competencias. Lo que quiere decir, ya tengo la fotografía del momento, a julio de 2024. Veo los resultados. Mi planificación curricular está respondiendo a esas expectativas institucionales. Esa expectativa institucional se traduce en objetivos, ¿no? Que son de mediano plazo. Un objetivo que corresponde al compromiso de gestión escolar número 4 es la que está correspondiendo aquí, al PCI. La pregunta es, como meta anual, me planteo un crecimiento, como digo, del 10-15% y no lo estoy logrando a mitad de año. ¿No lo lograré en lo que sigue del año si no hago nada? ¿O necesito reestructurar, necesito analizar? Entonces, por eso es importante, insisto, en hacer una revisión desde el propio documento de origen hasta lo que se realiza en la institución y en el aula. Entonces, también esto va a pasar por revisar y actualizar el plan de estudios y las estrategias con base a los enfoques curriculares vigentes en el currículo, considerando justamente, ¿no? La diversidad estudiantil, sobre todo en aquellas con barreras de aprendizaje en riesgo académico, ¿no? Porque este no es el grupo mayoritario, ¿no? Quizás este es el grupo minoritario que toda institución tiene. Más o menos, pero ahí está ese grupo de estudiantes. Y necesitamos considerar, ¿no? Necesidades, ritmos de aprendizaje, sus intereses, expectativas, sobre todo tan importante en general para los estudiantes regulares y para cualquiera que tenga un tema de barrera de aprendizaje o riesgo académico, es los intereses y la expectativa. Si nuestra planificación no corresponde, ¿no? A eso, simple y llanamente los esfuerzos del docente se ven disminuidos y los resultados también. Es importante también tomar en cuenta las características, el contexto social, cultural, lingüístico. También tomar en cuenta en qué nivel está ubicado, ¿no? En el ciclo, modalidad y modelos de servicio, porque también en un modelo de servicio podría, pues, no tener, hacer énfasis en un área determinada, una forma de servicio distinto a la que es la educación básica regular. En los niveles, ¿no? Inicial va a ser muy distinto al nivel primario, ¿no? El tercer ciclo va a tener una diferenciación del séptimo ciclo, por mencionar algo. Entonces hay que tomar en cuenta todo ello. Asimismo, también la producción de apoyos educativos, ¿no? Estos apoyos educativos traducidos en recursos con los que hay disponible en la institución en la que todos se comprometen. No, justamente, insisto yo en esta recomendación. Los docentes tutores están a cargo de un aula en el nivel primario. El docente tutor en secundaria es docente de un área que asume el rol de tutor, ¿no? En una sección determinada. El tema va que a veces los dejamos solos, ¿no? Dices, tú tienes este problema, tus dos, tres alumnos con una situación, ¿no? X, y va a ser una cuestión de buena voluntad, si lo apoyas o no, o simplemente lo vas dejando de lado. Y entonces aquí le damos la responsabilidad a quien presta el servicio, cuando esta es una responsabilidad institucional. Es, ¿por qué, estimados especialistas? Es institucional porque si yo en cada aula tengo 25 aulas y digamos, en la mejor expectativa, tengo dos niños con alguna situación como esta, ya tengo 50 niños, ¿no? Que atender. Y entonces ese es el tema institucional, ya no es de aula. Tenemos que trabajar de forma conjunta, equipo directivo, comité de gestión pedagógica, el comité de gestión del bienestar también tendría que ir sumando, ¿no? Para el trabajo con padres. Entonces necesitamos que cuando se revise y se actualice ese plan de estudios realmente ser conscientes de algo importante. Se ha diversificado esta planificación, producto del diagnóstico institucional. Cuando planifico, tomo en cuenta el diagnóstico, veo las características, los intereses del estudiante, aquello que estoy planificando, ¿no? Como experiencia de aprendizaje significativo. Permito que el estudiante sea constructor de su aprendizaje, sea el centro del trabajo. Entonces, eso es, los recursos, los materiales que estoy empleando corresponden. Permito que el estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje. Permito que el estudiante diga cómo podría mejorar, o sea, darse cuenta, reflexionar y cómo él también podría aportar en qué necesita para mejorar. Entonces, estas cosas no son fáciles.
cuando el docente está solo. Por eso también de ahí es tan importante el trabajo colegiado, el espacio para reflexionar. Luego también dice diseñar planificaciones retadoras para el desarrollo de las competencias. Y un cuello de botella en esta asistencia técnica en la cual tuve la oportunidad de participar y acompañar a EBR en esta asistencia técnica que se dio a fines de mayo, justamente fue el tema de competencia, ¿no? Definimos competencia, pero parece que todavía algunos no terminan de entender que la competencia no se desarrolla en una sesión. Vamos planificando, ¿no? Actividades que van construyendo la competencia. Y esa competencia se termina de construir cuando egresas, ¿no? De EBR, o sea, tus 12 años de estudio. No es en un día. Y entonces, cuando evalúo su nivel de logro, por eso dice, nivel de logro de la competencia. Porque para el ciclo, para el grado, ¿no? Hay determinadas capacidades que tenemos que ir viendo, pero no es la competencia. Y entonces también llegamos al punto de hablar de sesión de aprendizaje, otros le llamaban, ¿no? Experiencias de aprendizaje. Entonces, las definiciones, ¿no? En las cuales de verdad nunca se terminaron de poner de acuerdo, eh, y que quede internalizado, fue motivo nuevamente de preocupación. O sea, los términos que empleamos están en el currículum, por eso voy a insistir, hay que revisar. Pero lo que sí debería quedarnos claros a los directores, a ustedes, estimados especialistas, es que la competencia se logra a lo largo de la vida escolar y día a día, ¿no? Con esta planificación curricular y con el trabajo docente, lo que hacemos es ir sumando, ¿no? A ese crecimiento. Si no lo ponemos con una cosa muy sencilla que ocurre con los niños cuando inician este proceso para caminar. El niño no se para y camina. El niño empieza a mover su cuerpo a los 2, 3 meses, ya está rodando, moviendo la cabecita, va avanzando los meses y no, va teniendo mayor fuerza, y luego pues va a hacer esos intentos, ¿no? De mover todo el cuerpo. Y de alguna manera, rodando, rodando, un día lo ves gateando y empieza a gatear inestable y luego pues ese gateo tiene mayor fuerza en el brazo, pierna, lo hace mucho más rápido. Y ya no solo gatea de cuatro en posición, no utilizando pies y manos, sino que a veces solamente lo hace sentadito. Entonces busca mil formas de cómo movilizarse. Y luego va pasando por ese proceso de ir, ¿no? Sosteniéndose, cogiéndose paredes, eh, sillas, mesas, hasta que llega un momento que tiene la suficiente fuerza y estabilidad para empezar a dar los primeros pasos. Miren todo lo que ha pasado hasta que por fin ese niño, desde mi experiencia de madre, al año y medio ya está casi, casi caminando perfectamente, sin caerse, sin tropezarse, y hasta puede correr, o sea, ya dar pasos firmes. Miren todo el tiempo que pasó, quizás un año o hasta más. Porque los niños se empiezan a mover muy rápidamente, a los 2 meses ya están ya moviendo la cabecita, a veces no lo dejan en una posición y cuando te das cuenta ya se han movido, ¿no? De la posición inicial ya se han movido algo a los 2 meses, 3 meses. Entonces, estas cosas no se aprenden. Entonces, es una capacidad de la que hablamos. Y la capacidad también es una serie de eventos que el estudiante debe de vivir. Las competencias, ¿no? Son eventos que el niño vive, construye, usa, ¿no? En forma permanente. No es un día se acuerda la profesora, el otro día hace cualquier cosa, ¿no? No es así, es permanente. Entonces le ayudas a qué? A desarrollar competencias. Insisto, no se desarrolla en una sola sesión. De ahí me olvido, ¿no? Eso no es así. Entonces, cuando hablamos de planificación retadora, pues justamente hay que pensar en eso. Entonces, a veces nos olvidamos, a veces lo cotidiano, ¿no? Nos hace perder la creatividad. A veces es bueno entrar en crisis, ¿no? Para que luego tengamos la luz y podamos hacer una adecuada planificación pensando en nuestro grupo de estudiantes. Ese ya es el rol del docente, pero sí me preocupa muchísimo algo importante, un punto de partida. Si no conozco el currículum, ¿cómo planifico? Esa es mi reflexión. Si no conozco la estructura del currículum, qué me dice el currículum, qué plantea, cómo luego planifico, cómo quiero mejora de aprendizaje. Y eso, vuelvo a insistir, es una preocupación ministerial, es una preocupación de las UGELs, de las instituciones educativas, en este caso liderada por el director,
y debería de ser una preocupación latente para quien brinda el servicio educativo, que en este caso son los docentes. Entonces, por favor, en este tema del PCI también habría que tomarse un tiempo, ¿no? Para ir conversando, dialogando y poniéndonos de acuerdo institucional, vuelvo a decir, no es personal ni de buena voluntad, es institucional, y que realmente luego en las aulas se haga efectivo. Y el tema del trabajo colegiado va por ahí, ¿no? Que es la tercera actividad enfocada en el desarrollo integral de los estudiantes. El trabajo colegiado vital porque permite socializar el progreso de los aprendizajes. Desde mi propia experiencia, bueno, pues, lamentablemente como no estaba normado en la institución donde yo trabajé, nos permitían una vez al mes, ¿no? Media jornada, para sentarnos los colegas del grado y poder planificar. Evidentemente no lo terminamos, pero teníamos que mostrar que habíamos avanzado nuestro subdirector con la finalidad, y siempre era un viernes, con la finalidad que el lunes ya estuviera todo concluido, nos repartíamos tareas. Pero a veces el tiempo se nos iba en compartir, porque es necesario que los docentes puedan ir manifestando sus logros, pero también sus dificultades. Es un poco responde a cómo están los estudiantes, que no nos podemos mentir. Cuando tenemos resultados de aprendizajes, a veces esas notas cuantitativas son frías. Entonces vas a poder comparar la sección A, la sección B, la sección C, D. Vas a poder comparar el primer grado con el de la mañana con el primer grado de la tarde, etcétera, de comparaciones. Y entonces hay un trasfondo y un porqué. Eso se desarrolla en el trabajo colegiado, ¿no? Socializar el progreso de los estudiantes, pero en base a evidencia. O sea, que el docente no solo te diga su experiencia, sino que debe presentar las evidencias, ¿no? A mi estudiante le va bien en tal, muestra su trabajo, muestra un portafolio, pero tenemos que también trabajar con evidencias. Luego también, en base a los análisis del progreso, ¿no? De los estudiantes, definir acciones comunes. O sea, viendo, ¿no? Nos miramos los docentes del tercer grado de primaria en una institución educativa, donde no nos está viendo bien en el área de comunicación. Entonces, tenemos, ¿no? Una problemática más o menos parecida, más que menos, entonces las estrategias podrían ser comunes, ¿no? Y nos ayudamos. De repente al tercer y cuarto grado de primaria también tienen, ¿no? Resulta que, claro, con mayor o menor dificultad, pero resulta que también ellos tienen el mismo problema, entonces ya no lo hacemos por grado, lo hacemos por ciclo. De repente es institucional, entonces lo trabajamos de forma institucional, pero siempre marcando las diferencias y particularidades que tienen los niños de acuerdo a sus edades. Pero lo importante es ver qué evidencia tengo, cómo voy a poder en forma consensuada e institucional, ¿no? Definir las estrategias que me van a ayudar a mejorar el desarrollo de las competencias, ¿no? Donde hay, en las áreas donde hay mayor dificultad. Entonces, revisar y ajustar la planificación curricular, ¿no? Va, según el análisis del progreso de los estudiantes, ¿no? Que es basado en las evidencias y justamente necesitamos tener en cuenta la etapa de desarrollo y características de los estudiantes. Le dije que hay una diferencia entre unos y otros, ¿no? De acuerdo a los grados y ciclos a los cuales los estudiantes pertenecen. Entonces, en este bloque de semana de gestión, ¿no? Hay que aprovechar para la reflexión colegiada. Es importante, y esta reflexión colegiada en base a evidencia. Vuelvo a insistir, no todo es malo. Cuando hay buenas prácticas, ese es justamente el que debemos de sacar el mayor provecho, porque los podemos replicar. Podemos preguntar a quien, ¿no? Logró estos procesos con resultados óptimos que nos diga cómo lo hizo, para nosotros poder en otras secciones replicar y hasta mejorar. Entonces, producto de todo ello que estamos buscando, fortalecer la comunidad educativa y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En esa misma mirada, ¿no? De formular y ajustar estrategias, ya en este caso para atender a estos estudiantes con barreras educativas, tenemos que ir un poco mirando, ¿no? El tema de la evaluación. Y la evaluación no es punitiva. La evaluación tiene esa mirada más de construcción, y porque lo que busca es cosa es mejorar el aprendizaje. Tener la oportunidad a la docente de poder ver los resultados, ¿no? De estos procesos y buscar las formas de que estos resultados mejoren.
pero esos resultados mejoran no por la voluntad y deseo del docente, sino que tiene que mejorar su labor, su estrategia, sus recursos, sus materiales, sus actividades, para que también mejorar los desempeños de los estudiantes. Entonces, la institución, y hablando de mejora de aprendizajes a nivel institucional, se tiene que asegurar que la evaluación se enmarque en el enfoque formativo y considere como punto de partida orientador la práctica pedagógica. Y en la práctica pedagógica tenemos la planificación, la conducción y mediación. Entonces, ese es el punto de partida. Si en la planificación no es la adecuada, no responde al contexto, no responde al diagnóstico, no toma en cuenta los resultados, ¿no? Que tienen su grupo de estudiantes, entonces no seguimos en la misma, ¿no? Ruta y no la mejoramos. También tenemos que recoger y analizar evidencias de aprendizaje, ¿no? Con base a criterios de evaluación, considerando información recopilada a través de diferentes fuentes, ¿no? Los informes que el docente hace de los progresos del estudiante, el registro en CIAGI, evidencias de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y considerar planes educativos personalizados en un caso existan y se implementen en la institución educativa, porque justamente estamos atendiendo a estudiantes que requieren apoyo educativo. Entonces, ese es un esfuerzo institucional, ¿no? Y luego también comunicar de forma oportuna y pertinente el progreso de aprendizaje, avances, dificultades de los estudiantes y las familias. Y aquí también, a manera de reflexión, producto de mi participación en fines de mayo en esta asistencia técnica que hubo con los especialistas de gestión pedagógica de todo el país, ¿no? Ahí revisando y viendo el tema de evaluación certificadora, los docentes tienen que registrar, ¿no? Informes de progreso, que esto queda registrados en el CIEGI. Y lamentablemente, no, lamentablemente, estas, estos informes, como están redactados, no son los ideales, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación tiene acceso al CIAGIE, EBR lo tiene, ha descargado de cada región una muestra representativa de instituciones educativas, con todos sus docentes y qué es lo que han registrado en el inicial, primaria y secundaria. Hemos encontrado docentes, ¿no? Que dicen, que colocan frases que no tienen ningún sentido y las repiten para todos los estudiantes. Yo me pregunto si es eso lo que realmente llegó a los padres de familia. Y cosas tan insólitas, ¿no? No trae cuadernos, no atiende la clase, todo es negativo. Y para todos sus 30 alumnos lo mismo. Me parece que es adecuado ese criterio, ¿no? Esa observación, la valoración del aprendizaje y del proceso de aprendizaje, de la construcción de competencias del estudiante, yo me pregunto. Y eso es preocupante. Pero así está registrado en el CIAGI, no nos podemos mentir. Es más, EBR decidió compartir con cada región, ¿no? Las evidencias digitales que se tienen. Yo también las tengo, las he revisado, porque realizamos, quiero o no, de forma conjunta con EBR, porque los mensajes llegan al mismo público, a ustedes, estimados especialistas. Y seguro muchos de los que nos acompañan esta mañana han estado por Lima. Y sabrán que no estoy ni exagerando ni mintiendo, porque las evidencias están ahí, ¿no? Es preocupante. Entonces, aquí también es un espacio en este bloque de semanas de gestión para que el director, ¿no? Promueva, oriente, ¿no? Cómo realmente deberían ser. Si él no lo puede hacer, porque el director no es que lo sepa todo, no es que todo, podemos buscar aliados para ir viendo cómo realmente valorar el proceso de aprendizaje del estudiante, que no solamente es colocarle ABC. Deberíamos tener la posibilidad de tener un cuaderno de campo, no es un registro anecdotario, y no es que se le pida a la docente que escriba sobre los 30 alumnos por cada clase, eso es un imposible humano. Pero si es un docente tutor de primaria y está todos los días con su grupo de alumnos, cada día que tan solo pudiera, tengo 30 alumnos, pudiera escribir de 3 alumnos, de 4 alumnos, llegado el mes, va a tener un panorama, ¿no? Más o menos de cómo los estudiantes van construyendo sus aprendizajes, como cuáles son las dificultades, cuáles son sus avances, cuáles son sus logros, ¿no? Y de aquellos que tienen más dificultad, donde debería tener mayor anotación, ¿para qué? Para que cuando yo planifique algún tipo de estrategia, tome en cuenta mis observaciones. Pero esa cultura, esas formas de ir registrando todavía cuesta. Y un reflejo de eso, o de no saber qué colocar,
Es justamente lo que hemos encontrado en el SINAGIB, lamentablemente en todas las regiones del país, en todas, sin excepción, sin excepción. Entonces, es un motivo de reflexión con ustedes y de recomendación para los directores, ¿no? De buscar que mejorar, porque no sé qué le estamos diciendo al padre de familia. Al padre de familia, ¿qué le significa un A, B, C, A, D? ¿Qué le significa al estudiante? ¿No? Entonces, en eso es un tema que todavía nos falta seguir trabajando. Entonces, a mí cuando vemos, ¿no? La evaluación para el aprendizaje, todo lo que le he ido mencionando tiene una finalidad formativa, ¿no? Porque necesita retroalimentar al estudiante para reflexionar sobre todo ese proceso que él vive y que sea capaz de reconocer su fortaleza, dificultad, necesidad que tiene y en consecuencia gestione su aprendizaje de manera autónoma. Complicado, pero se puede hacer, ¿no? A los niños a veces, sobre todo aquellos que entran al mundo lector, ¿no? Eh, te das cuenta, ¿no? Cuando un niño llega, dice, profesora, ya entendí lo que decía en tal cartel, ¿no? Y es una gran alegría porque es como que ve la luz, ¿no? Y dice, ya entendí, siempre lo miraba, pero ya lo entendí. Con eso él te reconoce que antes no lo entendía, que tenía dificultad o que no entendía algunas palabras. Muchas cosas, miren, de una simple frase podría haber. Sin embargo, a veces lo dejamos pasar. O cuando viene un estudiante, está resolviendo un problema, ¿no? Ya hizo su razonamiento, todos sus procesos, sus estrategias, llega finalmente a la operación. Y el niño en ese proceso está bien, pero se olvidó que llevaba una cantidad, solo esto, y hace que definitivamente su resultado no sea el correcto. ¿Qué es una maestra? Sin reflexionar en el proceso le pone una X. Pero si antes yo le hago reflexionar y le digo, mira, esto está bien, eso de aquí también está bien, pero en este tema de resultados te faltó solo eso, te olvidaste, tómalo en cuenta. Entonces, si tú haces solo esa pequeña observación al estudiante, creo que vas a empezar a que el niño se vaya dando cuenta dónde están sus dificultades. Y luego él también, en la siguiente ocasión, se dé cuenta, no me voy a olvidar. Son cosas que van marcando en los estudiantes. Bueno, yo le estoy hablando desde mi experiencia de docente primaria, que he trabajado años con niños de primer y segundo grado en estas construcciones. Entonces, pero de acuerdo a las características y edades también tiene que haber esa posibilidad. Entonces, es más difícil en un niño de 6 años, 7 años pasar por esto, pero lo puede hacer en sus palabras cortas. Y un jovencito, un adolescente en secundaria va a tener mayor posibilidad, pero tenemos que diferenciar que en la evaluación del aprendizaje con finalidad formativa va más por el lado del estudiante y no del docente. No es que el docente pues no ponga ABC, sino de que el estudiante sepa realmente lo que está construyendo y cómo lo está haciendo. Mientras que en la evaluación del aprendizaje con finalidad certificadora está puntualmente, ¿no? Para ver en qué nivel de logro está el estudiante, ¿no? En una competencia, porque acuérdense que ahora la evaluación es por competencia, no es por área. Tenemos la resolución ministerial, si no me equivoco, la resolución viceministerial 048, que estoy compartiendo hoy con ustedes, que modifica la 090, la resolución ministerial 090, que las dos son de evaluación, se complementan, y te habla de eso, ¿no? De que la evaluación es por competencias y de acuerdo a un momento específico y de acuerdo a lo establecido por el docente según las necesidades del estudiante, pero también institucional. Entonces, en la institución dirá si se organizan por bimestres, trimestres, semestres, por mes. Eso es independiente. Esa es la posibilidad y la potestad que tiene la institución, pero no es mandatoria, porque la institución cuando toma esa decisión es de forma conjunta con los docentes. Y entonces esa es la evaluación de aprendizaje con finalidad certificadora, saber, ¿no? En la competencia de matemática, ¿no? Cuánto obtiene al llegar al bimestre, trimestre, que es muy distinta a la finalidad formativa, que más el día a día para ir reflexionando con el estudiante cuáles son esos avances que él va obteniendo, ¿no? Y ese es un trabajo permanente. En el tema de mediación de aprendizajes, y ese es un rol propiamente del docente, ¿no? Que va por el acompañamiento planificado, con la finalidad de que estos procesos favorezcan el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. El docente está permanentemente en el aula, no es que se va fuera de ella, solamente que si yo
docente previamente ha ido anotando, ¿no? Algunas evidencias de estos progresos, de estas dificultades de mis estudiantes, en mis siguientes sesiones, pues yo ya tengo, ¿no? A estos dos niños, tres niños, que necesitan que yo priorice en el acompañamiento, porque tienen mayor dificultad, porque todavía les cuestan algunos procesos. Y por eso se habla de mediación de aprendizaje, ¿no? A diferencia de trabajar para todos, el grupo total. A todos se les acompaña, pero priorizo a aquellos que tienen, ¿no? Estas barreras educativas y que necesito yo irlos apoyando, que se sientan seguros para que sigan en esa línea de ir creciendo, de ir mejorando, superando dificultades. Entonces, eso es atender y apoyar de manera diferenciada y oportuna, ¿no? De acuerdo a las características que tienen los estudiantes. Estas pueden ser culturales, lingüísticas, puede haber fortalezas también, ¿no? Que se destacan o barreras de aprendizaje. Cuando hablamos de acompañamiento, estas se pueden incluir después del horario regular. Si es necesario y posible, se cuenta con recursos para estructurarlo, sobre todo en el caso de los estudiantes que no hayan logrado el aprendizaje mínimo esperado. Entonces, traducir. Si un estudiante terminó el primer bimestre, cuando ya obtuvo su evaluación certificadora, ¿no? O su evaluación del bimestre, lo tenemos en el nivel de inicio con una C. Entonces, deberíamos ya de ir pensando cómo hacemos este acompañamiento. Si hay esa posibilidad y es un acuerdo institucional, porque los docentes lo han aceptado y va a ser fuera del horario regular, debería de estar en el reglamento interno. Eso sí es importante, estimados especialistas, recomendar a los directores. Toda actividad fuera de la jornada laboral con estudiantes, porque son menores de edad, debería estar respaldado con algún documento institucional. De la única manera que un docente se respalde es que esto sea un acuerdo institucional registrado en el reglamento interno. Por ejemplo, en el reglamento interno podría decir, ¿no? Que concluido el bimestre, trimestre, como esté organizada esta distribución de tiempo con fines evaluatorios en la institución educativa, los estudiantes que se encuentren en el nivel de inicio recibirán, ¿no? Clases o tendrán el servicio de acompañamiento de parte de sus docentes fuera de la jornada laboral. Y especifican ahí, serán 5 veces, 3 veces, las jornadas serán de 2 horas, de 3 horas, todo eso debería estar bien escrito en el reglamento interno y una de las pautas que también dice con autorización expresa del padre de familia. Miren, no solamente es una cuestión de organización de la institución, implica más allá a la familia, lo tiene que involucrar a la familia, porque ese esfuerzo que hace el docente, si sería el caso de trabajar fuera de su jornada laboral con un menor de edad, está asumiendo la responsabilidad de ese menor de edad, ¿no? La institución también. Entonces el padre de familia tiene que autorizar, y todo ello debería de figurar en el reglamento interno. Y también si la institución, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades y recursos, establece ese acompañamiento, ¿no? En el nivel primaria y secundaria, podría ser esta presencial o no presencial. Aún, si esta no es presencial, igual debería tener la autorización del padre de familia y figurar en el reglamento interno, porque vas a convocar a estas jornadas, quizás fuera de tu jornada, digamos que un docente se va a comunicar con el alumno a las 4 de la tarde o 3 de la tarde. Sería muy imposible que un profesor llame a las 7 de la noche a su estudiante, ¿no? Eso debería estar reglamentado en el reglamento interno. El padre de familia debería de saber a través de qué medio. Va a ser por un correo electrónico, no una plataforma, va a ser a través del teléfono. ¿Cómo va a ser? También debería estar reglamentado, porque dirán que me estoy yendo a los extremos, pero es la única manera de evitar malos entendidos, falsas acusaciones, o también al revés, ¿no? Que se presten a situaciones no deseables que afecten y vulneren al estudiante. Entonces, para ambos lados, nos curamos en salud y lo establecemos, ¿no? Claro y preciso en el reglamento interno. Entonces, tiene que figurar si va a haber estos acompañamientos fuera de la jornada, si es presencial o no presencial, en el reglamento interno, con todos los detalles y precisiones. Justo ayer eh, teníamos, ¿no? Esta gran experiencia que va a vivir el Ministerio de Educación, esta vez con los eh, psicólogos que hacen su serum por primera vez en el país.
a todas partes del país van a ir los estudiantes de psicología que hacen su cero, que es año de práctica profesional. Yo he estado capacitándolos a ellos ya en dos grupos y previo a eso escuchaba, antes que yo ingrese, estaba hablando una psicóloga del equipo de convivencia y contaba un caso así pequeñito, para que nos pongamos también en las situaciones en las que a veces también no se ven inmersos los profesionales. Como estos son profesionales jóvenes que van a tener su experiencia en una institución educativa, hemos ido hablando cómo se organiza, cómo se vende con los estudiantes, ¿no? Es un mundo nuevo, pueden tener muy buenas intenciones con buenos profesionales, pero también cómo conducirse en una institución educativa, ¿no? Hasta de atender, de prestar atención con puertas abiertas, cosa que les había dicho, ¿no? En las recomendaciones que se ha prohibido y cuáles son las responsabilidades de un personal en el sector público, en otras asistencias técnicas que hemos hablado. Entonces me quedo puntual en este ejemplo que justo lo quiero compartir con ustedes. Un estudiante de secundaria, ¿no? Este, se quedó sin su pasaje. Bueno, eso fue el argumento de la niña de primera y secundaria. Entonces ya pasaba la hora de salida y un docente estaba terminando de acomodar sus cosas, revisando algunas cosas. Entonces ya había terminado la jornada. Digamos que a la 1 de la tarde se terminó la jornada de la mañana, ya no se atendía a la tarde, y este estudiante eran como las 2, se le acercó al profesor y le pidió que por favor se le podría facilitar un sol para retornar a su casa, porque no lo tenía, lo había perdido. El profesor, ¿no? En un acto de buena fe y buena voluntad, sin pensar en las consecuencias, le dio el sol a esa niña. Y la niña fue a su casa. Entonces, resulta pues que el papá preguntó, ¿no? Cómo había llegado, la niña le contó todo, y el padre denunciaba al docente, lo quería denunciar de por qué le daba dinero a su hija. Miren, ¿ah? Una situación, pues le pongo lo dice el extrema, esta es una situación extrema que en un acto de casi sin pensar, digo, bueno, le puedo dar un sol, la conozco en mi estudiante y tiene que ir a su casa, ¿no? Le di un sol, pero nunca pensó en la reacción inversa, ¿no? Del padre, ¿por qué le das plata a mi hija? Y te voy a denunciar. Entonces, en esta situación, le ponían, ¿no? A estos psicólogos, ¿qué hacer? ¿Cómo realmente se debió actuar? No está mal darle el sol, pero lo mejor hubiera sido llamar al padre de familia, recriminando, ¿no? Que primero ya había terminado la hora, no, le salía más de una hora, ya se había pasado. Segundo, indicarle que venga a recoger a su hija porque no tiene pasaje. A veces por no reflexionar en nuestras acciones y actuar rápidamente, podemos crear estas situaciones. Entonces es delicado trabajar con estudiantes fuera de jornada. Por eso vuelvo a insistir, si eso ocurre en alguna institución de su jurisdicción y no está en su reglamento interno, pues puede traer algún tipo de malentendido o situaciones no esperadas, o situaciones que pongan en peligro el bienestar y la integridad de los estudiantes. Por eso, vuelvo a insistir, es importante que figure en el reglamento interno. Ya, con eso quería terminar esta parte. En el tema, este es el tercer tema que está enfocado, ¿no? Nuevamente al desarrollo integral de los estudiantes, en el tema del bienestar socioemocional en general, ¿no? El tema de que la institución debe brindar el acompañamiento socioafectivo cognitivo continuo, ¿no? Porque necesitamos establecer este vínculo afectivo y brindar el soporte a las necesidades personales, sociales de aprendizaje, identificadas y manifestadas por los estudiantes y sus familias. Cada estudiante pertenece a una familia, pueden pasar una serie de situaciones, no es que nos vamos a involucrar en ellas, pero sí tenemos que por lo menos tener una ficha para ver con el estudiante con quién vive, cuál es su situación familiar, si nos quiere contar o compartir, ¿no? Y ver cómo de alguna manera le prestamos atención en aquellas situaciones dentro de lo que nos corresponde como institución, como docente tutor, y no nos excedemos de ella. Por eso vuelvo a insistir, miren cómo una situación de atención se puede convertir en una situación extrema, entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y otra vez, nosotros no solucionamos los problemas laborales, sociales, de enfermedades de un miembro de la familia o del propio estudiante. Nosotros podemos ser vínculo para poder atenuar algunas, no de solución, porque no está en nuestras manos. Nosotros brindamos el servicio educativo, pero no por ello le damos la espalda a situaciones que tiene un estudiante. El padre enfermo, el papá perdió el trabajo y no tiene cómo de repente alimentarse, no tiene sus materiales, está en situación de abandono, está expuesto al peligro, ¿no? Entonces, esas son situaciones de que hay otras entidades que se van a hacer cargo, pero hay que comunicar. Entonces, eso es brindar, ¿no? Hacer acompañamiento permanente
¿no? Y que sobre todo en ese espacio de confianza, de respeto, que es el vínculo afectivo, se podría dar con esa finalidad. Además, se recomienda que desde la tutoría y orientación educativa, ¿no? Se realice el diagnóstico de necesidades, que justamente les hablaba de esta ficha, ¿no? Con la finalidad de tener una mirada de mi grupo de estudiantes, yo como docente tutor, pero luego esos tutores en su conjunto para ver cómo está la institución educativa, porque acuérdense que aquí hablamos de actividades institucionales. Asimismo también, ¿no? Para los estudiantes en situación de riesgo, ¿no? Que están, que por alguna situación también, ¿no? Que viven o que atraviesan, podrían estar, ¿no? En quizás interrumpir los estudios. Entonces, ¿qué estrategias vamos a emplear para darles soporte, ¿no? La cantidad de veces y de oportunidades, de eso no me cansaré de decir, no es que le das una oportunidad y dos, la cantidad de veces que son necesarias, porque muchas veces no, los resultados que esperamos de ellos no van a ser los ideales, no es porque ellos no quieren, sino se presentan situaciones que están viviendo y que tenemos que ser conscientes. Si yo no tengo una ficha, yo no he hecho un diagnóstico, entonces ¿cómo atiendo a mi alumno, no? Entonces, por ahí también esa recomendación que tiene que ser institucional. Y luego también, ¿no? Esas estrategias interinstitucionales para justamente apoyar a estos alumnos que tienen alguna situación que van a impedir que ellos continúen en el sistema educativo, por un tema social, familiar, de enfermedad. Entonces, buscar estos aliados, ¿no? Esos apoyos fuera de la institución. Y para atender a este grupo de estudiantes tenemos, ¿no? Un primer recurso, alerta escuela, que todo eso lo conocen los directores, ¿no? Que están brindando, sobre todo para aquellos estudiantes que faltan mucho, reiteradas tardanzas, y sabemos, ¿no? Ya tenemos ya las alertas, y qué estamos haciendo, qué vamos promoviendo, ¿no? En el entorno de la familia, con el personal docente, con el comité de gestión del bienestar que podemos ir viendo y haciendo por ellos. Y luego las orientaciones pedagógicas que estoy compartiendo con ustedes en cada creo asistencia técnica en semanas de estudio. Siempre comparto. Y nuevamente, por si alguno no lo tiene y sobre todo no lo han revisado, ¿quién? Ustedes especialistas que conversan con directores y los directores para que conversen con sus docentes las orientaciones pedagógicas para estos temas para el nivel inicial, primaria y secundaria. Hay tres guías que tienen muchos años ya, hasta antes del 2000, que sin embargo siguen siendo útiles, porque las situaciones no son de este año, es algo recurrente que tenemos, ¿no? Y que tenemos que atender para este grupo de estudiantes. Y asimismo, orientaciones generales para docentes en el acompañamiento socioafectivo cognitivo, que también las que reingresan al servicio educativo, también estoy compartiendo un día con ustedes, porque ellos necesitan, ¿no? Una atención diferenciada, sobre todo en el momento que están reinsertados, porque a veces son mayores en un año, 2 años, a veces se sienten limitados, un poquito postergados, un poco tímidos para volver a retomar, ¿no? Con sus pares, pues son con sus compañeros, ¿no? Los estudiantes de su grado. Entonces, hay algunas estrategias que podemos trabajar con ellos y también estoy compartiendo una guía. Con el tema de las familias, aquí lo que buscamos es que sean pasibles ellos de tener conocimiento, de recibir, ¿no? Eh, una rendición de cuentas. Que el padre de familia o las familias no solamente sean llamadas a la institución solo para solicitarles algo, ellos también tienen derecho a que se les comunique cómo están los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes, cuáles son las barreras educativas identificadas, no solo el de su hijo, sino en general, institucional, porque tenemos que también comprometerlos, ¿no? Hay algunos padres de familia o familias que apoyan a otras familias en buenas prácticas. Se tiene que mencionar cómo están los avances de la implementación del PAT, lo que ya habíamos visto, ¿no? En un determinado momento en la actividad de la hoja de ruta, cuántas actividades se han realizado, por qué no se han hecho, qué dificultades han tenido. También es necesario que conozcan la necesidad de la institución educativa o del programa educativo. ¿Cuáles son, no? Estas propuestas de participación para el año, en lo que queda del año, en este segundo semestre. Y luego también implementar esas propuestas de participación en acciones reales, ¿no? Van a ser jornada de limpieza, retiro de escombros, pintado de paredes, habilitar los servicios higiénicos, por ir mencionando alguna actividad, ¿no? Que es necesaria contar con los padres de familia. Y entonces nos ponemos de acuerdo, planificamos las actividades y las realizamos, o sea que no se quede solamente en planificación.
También hacer una rendición de cuentas parcial con todo lo que tiene que ver, ¿no?, con los recursos económicos, ¿no? Y eso va por recursos propios, por los recursos de APAPA, por los recursos provistos por el sector, como por ejemplo el mantenimiento preventivo, las donaciones o cualquier otra, ¿no?, situación en la que haya ingreso de dinero en la institución educativa y cómo se ha hecho también uso de estos, ¿no? Y es necesario que las familias tengan conocimiento. Y lo más importante, no solamente saber de dónde se proviene este dinero, sino también cómo se gasta, cómo se ha invertido. Y eso también, ¿no?, sobre todo en lo que son recursos propios de la institución o los de APAFA, se tienen que hacer de acuerdo a la norma vigente, porque hay marcos normativos para ello. Y los del sector no solamente pasan por un marco vigente, sino también tienen por sistemas que hacer estas rendiciones de cuentas, ¿no? Y para ello, el Comité de Gestión del Bienestar y el Comité de Gestión de Condiciones Operativas deberían de trabajar de la mano para estas actividades. También lo que buscamos es que la familia se involucre activamente en la educación de sus hijos, ¿no? Entonces ahí necesitamos que cuando ellos se involucran, ¿no?, cuando hay una participación más activa, podemos ver como consecuencia que aumenta la asistencia de los a clases, disminuye la interrupción del estudio, se aviva en ellos la motivación para aprender, se sienten más satisfechos con la escuela, disminuye los comportamientos violentos porque tienen a la familia de forma activa, ¿no?, trabajando, acompañándolos en diferentes momentos, ¿no? Las familias involucrándose en este acompañamiento, sus hijos. Y hay muy buenas experiencias de instituciones educativas que tienen, ¿no?, esta forma de trabajo. Lo ideal sería que todas pudieran, ¿no?, realizar lo mismo. Entonces, es vital que las familias, ¿no?, sean convocadas, pero que éstas sean programadas, que haya un objetivo, una finalidad, que las estrategias que van a emplear estén bien claras. Solo así se invita a las familias, porque cuando hay desorganización, no tienen un objetivo claro, a veces los padres de familia ven las actividades como una pérdida de tiempo, tener mucho cuidado.